Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Este tiempo vamos a estar hablando de un tema muy especial. Como ya viste pues en YouTube y en el título de este mensaje, vamos a estar hablando hoy sobre cómo atrapar la unción. ¿Listo? Pero entonces, antes de entrar en materia, quiero que hagamos una oración al Espíritu Santo de Dios, que le pidamos a Dios que nos permita entender todo este tema que es muy importante para poder realizar aquellas cosas por las cuales hemos sido tomados por Cristo. Cristo nos tomó a nosotros para que nosotros tomáramos algo en su nombre, y pues necesitamos que Él nos explique y que nos haga entender y nos enseñe el camino por el que debemos andar. Como dicen los salmos, necesitamos que nuestro entendimiento espiritual se abra y podamos comprender muchas cosas antes de comprender cómo atrapar la unción. ¿Listo? Así que vamos a orar juntos. Quiero que levantes tus manos ahí conmigo y oremos juntos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este día oramos, Padre Celestial, para que nos ayudes a entender cómo atrapar la unción, para que nos ayudes a entender la importancia de la unción, para que nos ayudes a entender qué es la unción, para que nos ayudes a entender y nos ayudes, Señor, a pedir de manera desesperada la unción, para poder hacer aquello a lo cual nos has llamado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos a ir a la palabra de Dios en Zacarías capítulo 4 versículo 6. Zacarías capítulo 4 versículo 6. Espero pues que tengas ahí contigo la Biblia y que estés apuntando, si eres de los que te gusta apuntar, ya sea en el celular, ya sea en una libreta de apuntes, porque hoy vamos a estar fluyendo en la unción de maestros. ¿Listo? Estoy tomando agua por primera vez aquí en un video porque tiene que ver con el mensaje de este día. Entonces respondió y me habló diciendo esta palabra de Jehová a Zorobabel, que di: porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque no es con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Muy bien. Todo lo que vayamos a desarrollar en nuestra vida no puede ser con nuestra habilidad mental, no puede ser con nuestra habilidad, nuestras capacidades humanas, porque entonces va a llegar un punto donde nos vamos a quedar estancados. Si nosotros vamos con la unción del Espíritu, si nosotros vamos con el poder del Espíritu, si nosotros vamos con el Espíritu Santo, no vamos a tener límites, a menos que nosotros mismos lo pongamos, pero no vamos a tener límites. Entonces, antes de ir a mirar cómo atrapar la unción, quiero que entendamos qué es la unción. ¿Listo? Yo sé que tú puedes tener algunas ideas de qué es la unción, y quiero que te preguntes a ti mismo, bueno, ¿qué es la unción? ¿Qué entiendes tú por unción? O si es la primera vez que te topas con un tema como esto, bueno, yo sí he escuchado que hablan por ahí de la unción, pero realmente no sé qué es. Bueno, vamos a aprender. La unción es el poder sobrenatural, un poder de Dios sobrenatural, que viene sobre nosotros como seres humanos para desarrollar, para hacer la obra encomendada por Dios. ¿Listo? Es decir, la unción también lo podemos tomar como la capacidad de realizar aquellas cosas las cuales Dios nos está enviando a realizar, para hacer, ¿cierto? Entonces, por poner un ejemplo, Pedro está sanando enfermos. Pedro sana enfermos no porque él los sane, sino porque él ora, pero la unción es el poder que sale de Pedro y sana a la persona. Por ejemplo, cuando Jesús estaba siendo apretado por mucha gente, y la mujer del flujo de sangre se mete entre la multitud y toca a Jesús, la unción es la que sana a la mujer, porque Jesús en ningún momento se volteó a orar por ella en ningún momento le vino a pedir oración a Jesús. Ella simplemente supo que si tocaba el manto iba a ser sanada, porque él estaba ungido. Ella sabía que él estaba ungido, algo en su espíritu le dijo: él está ungido, tócalo y vas a ser sanada. Y efectivamente sucedió así. Por eso Jesús voltea y dice: alguien me tocó. ¿Por qué? Porque él sintió que poder, dice así: sentí que poder salió de mí. La unción es el poder para sanar, y la unción es del Espíritu Santo, no es de nosotros, obviamente.
Entonces la unción, por ejemplo, trae sanidad física, trae sanidad emocional, trae sanidad espiritual, trae sanidad mental, ¿cierto? La unción, por ejemplo, es la capacidad también para nosotros vivir en santidad, para nosotros vivir una vida victoriosa en Cristo. La unción viene a nuestra vida para eso también. Entonces, nosotros necesitamos la unción, tú y yo necesitamos la unción para vivir en Cristo, necesitamos la unción para desarrollar una vida victoriosa en Jesús, para nosotros poder realizar la obra de Dios de manera efectiva. Por ejemplo, Moisés cuando levanta la vara y se abre el mar para pasar a la tierra prometida, para pasar al desierto, salir de Egipto, no es Moisés el que abre el mar, Moisés simplemente levanta la vara, pero es la unción, el poder que había en Moisés que hace que se abra el mar, ¿cierto? Entonces tenemos nosotros que estar ungidos para poder desarrollar la obra de Dios. ¿Estás ungido o no estás ungido? Tú solamente tendrías que analizarte a ti mismo si para hacer la obra de Dios has tenido un poder sobrenatural para llevarla a cabo. Si tú ves que estás cansado, que la estás llevando en tus fuerzas, entonces estás que tiras la toalla, entonces seguramente no estás ungido, o seguramente te hace falta recapacitar y llegar a donde el Espíritu Santo para pedirle unción para desarrollar la labor que Él te encomendó. Ahora, ya sabemos qué es la unción. Ya vimos que Moisés, por ejemplo, tenía la unción. Ya vimos, por ejemplo, que Pedro tenía la unción. Ya vimos que Jesús tenía la unción. Ahora vamos a entrar en materia al tema que nos atañe en esta hora, y es cómo atrapar la unción, cómo atraparla y que se quede con nosotros. Y vamos a ver 7 puntos muy rápidos, porque este mensaje es muy corto, realmente es muy práctico, es de ir a la práctica en muchas cosas. Y el primer punto que quiero compartir a ti de cómo atrapar la unción es compartir con un hombre o una mujer de Dios que estén ungidos. ¿Listo? Así como tú ves a Jesús que sale poder de Él y tú identificas, Él es un ungido. Así como tú ves a Pedro que sana enfermos, tú dices, este hombre es un ungido. Así como tú ves a Moisés y tú dices, este hombre es un ungido. En la tierra hoy hay hombres y mujeres que están ungidos. No necesariamente tienen que salir en YouTube y ser famosos. No necesariamente tienen que salir en los canales tradicionales cristianos para decir, este es famoso. No. Hay hombres y mujeres ungidas para tomar posesión de lugares estratégicos en el reino de Dios que está aquí estableciéndose en la tierra. Entonces, cuando tú estás ante un hombre o una mujer ungida, el compartir con ellos te va a ayudar cada día más a atrapar la unción. Ahora, los puntos que yo quiero dar en esta noche o en este día no son puntos que son los únicos puntos para atrapar la unción. De repente yo te voy a dar los 7 que tengo hasta ahora, pero tú dices, él no mencionó pero con este también puedo atrapar la unción y lo veo registrado en la palabra de esta y de esta manera. Y no, eso también es válido, listo. Solamente voy a dar 7 formas. Entre más tú utilices las 7 formas, pues mejor. Entonces, Jesús, por ejemplo, compartió con sus discípulos 3 años y medio. Él era un ungido. Él era un ungido, y ese ungido comparte con esos discípulos 3 años y medio. Esos discípulos, 3 años y medio, al compartir con Jesús, atrapan la unción en su vida. Tanto que cuando Jesús es, digamos, arrestado y se lo llevan ante las autoridades, a Pedro, que lo seguía de lejos, la gente que se estaba calentando con él en el fuego, dicen, tú estabas con él, tú hablas como él, ¿cierto? O sea, Pedro estaba ungido ya. ¿Listo? ¿Por qué? Por compartir con Jesús. Estaban pescando con Jesús, pagando impuestos con Jesús, durmiendo con Jesús, orando con Jesús, viendo milagros de Jesús, siendo enseñados por Jesús. Es decir, el compartir. No necesita ser que tú estés en una prédica escuchando un mensaje de un ungido, aunque también, pero no necesariamente tiene que ser así. Si tú tienes la posibilidad, tienes un familiar que es un ungido, tienes una persona, amigo cercano que es un ungido, aprovecha ese ungido, comparte con él. Josué compartía con Moisés, ¿sí? Y Josué atrapa la unción. Eliseo compartía con Elías y Elías atrapa la unción.
en segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 9, pues Eliseo pidió una doble porción de lo que tenía Elías. Cuando Elías le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Eliseo le preguntó, yo quiero una doble porción de lo que tú tienes, una doble porción de la unción. Elías dice, cosa dura has pedido, pero Elías dice, si me ves cuando vayas a ser arrebatado, la vas a tener, ¿cierto? Entonces Eliseo compartía con Elías, y eso hace que Eliseo sea ungido, que termine atrapando la unción, ¿cierto? Entonces, ¿por qué estás conectado tú hoy en este mensaje? Por causa de la unción, porque tú anhelas la unción, porque tú quieres la unción, y la unción va a fluir a través de este video y te va a tocar también, y vas a atrapar la unción, porque de verdad nosotros sabemos por el Espíritu de Dios que somos ungidos. Si no fuéramos ungidos, tú no tendrías, no estarías viendo, por ejemplo, este video, ¿cierto? No estarías conectado con nosotros por internet como lo estás siendo últimamente. Segundo punto para atrapar la unción: leer libros que han escrito los ungidos, ¿cierto? Leer libros que han escrito los ungidos. Y te quiero poner varios ejemplos que tengo aquí a la mano, perdona. Por ejemplo, Mike Murdock escribió un libro que se llama Los secretos del liderazgo de Jesús. Los secretos del liderazgo de Jesús. Este hombre es especialista en escribir en liderazgo, en finanzas, en varios temas, pero este hombre es un ungido. Si yo quiero aprender los secretos del liderazgo de Jesús, o yo me pongo a investigar en la Biblia, o yo aprovecho esta sabiduría que ha recibido este hombre, que es un ungido y que escribió un libro sobre los secretos del liderazgo de Jesús, y aprendo sobre los secretos del liderazgo de Jesús más rápido, ¿sí? Otra cosa es, por ejemplo, Jamie Buckingham escribió un libro sobre Kathryn Kuhlman, por ejemplo, la hija del destino. Kathryn Kuhlman es una mujer que en el siglo XX impactó profundamente las naciones. Esta mujer fue ungida, y este libro habla de la unción que ella tenía y de la vida personal de ella, y eso es una mujer ungida. Al yo leer ese libro y conocer un poco más de esta mujer, yo voy a atrapar secretos de la unción. Y termino con este libro, Los dones espirituales, escrito por Gigi Ávila. Gigi Ávila sabemos que fue un ungido y que también Dios utilizó poderosamente, de manera sobrenatural, en el siglo XX, a finales del siglo XX. Es un hombre ungido donde Dios lo utilizaba sanando enfermos de manera impresionante. Sí, lo digo porque he visto videos en YouTube, hay videos de él sanando enfermos, pero también tuve la oportunidad de estar cercano a dos personas, he tenido la oportunidad de estar cercano a dos personas que trabajaron con él en el ministerio y oraban con él y mantenían con él y vieron los milagros de primera mano. He tenido la oportunidad de estar ahí, y por eso nosotros hemos atrapado la unción, porque si bien no estuvimos con Gigi Ávila, hemos estado con personas que trabajaron muchos años con Gigi Ávila, y esa unción yo sé que la hemos atrapado. Pero yo compro un libro, porque este libro donde Gigi Ávila habla de los dones espirituales, pues me ayuda a mí a entender lo que él entendía, ¿sí o no? Obviamente, dentro de esos libros escritos por ungidos, pues está la Biblia. Obviamente, la Biblia. La Biblia es un libro ungido, y pues tenemos que ir también a la Biblia y leer la Biblia para ser ungidos. Ahora, tercer punto es escuchando mensajes de personas ungidas. De repente los libros que yo leo, de repente los libros los mensajes que yo escucho, de repente no vayan a ser de su interés. Sí, de repente tú estás en otro fluir del Espíritu Santo y tú vas a escuchar otros predicadores y vas a leer otro tipo de libros, pero lo que me refiero es que son personas ungidas según en el punto donde Dios te metió. Ejemplo, si Dios te ha ungido para ser
por ejemplo, conferencista de parejas, tú seguramente no vas a comprar un libro de los dones espirituales de Gigi Ávila, pero sí vas a comprar un libro de qué sé yo, Gary Chapman, ¿cierto? Sobre los 5 lenguajes del amor, y que es un ungido en esa área y que ha escrito libros poderosos sobre esa área, ¿cierto? O libros de hombres y mujeres que son especialistas en parejas, y prédicas y mensajes de gente que es especialista en parejas. Seguramente tú lo vas a hacer, pero lo importante es que es un ungido en el área donde tú te estás desenvolviendo por causa de Dios. Entonces tú vas a escuchar mensajes. El tercer punto es escuchar mensajes de personas ungidas, ya sean podcasts, ya sean audios de WhatsApp que envíen, ya sean videos en YouTube, ¿cierto? O en Vimeo, qué sé yo, en las plataformas digitales, videos donde ellos hablan de sus experiencias personales y donde cómo llegaron a donde están. Eso es unción. Ahí tú atrapas la unción. ¿Listo? Personalmente, en el río que Dios nos ha metido, que es en la unción del Espíritu Santo, en los dones espirituales, en la sanidad, en la administración, en la liberación, pues yo personalmente escucho videos de muchas personas, pero específicamente yo escucho y veo videos del pastor Ricardo Di Rocco, el argentino. Yo escucho videos y veo videos del pastor Juan Carlos Harrigan, ¿sí? Que está en Kansas, el dominicano. Yo escucho y veo videos de los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez de Bogotá, Colombia. Yo escucho y veo videos de Gigi Ávila también. Yo escucho videos cuando hay unas traducciones, unos videos de Catherine Kuhlman. Me expongo también a videos de Benny Hinn, etcétera. Es decir, videos de ungidos conforme el río en el que Dios me metió, me meto yo ahí. Y experiencias impresionantes tengo para contarles de momentos en que yo, viendo un video allí de uno de estos ungidos, el Espíritu de Dios ha venido sobre mi vida, me ha quebrantado y me ha mostrado y me ha revelado cosas impresionantes que Él va próximamente a hacer, y efectivamente han ocurrido. Entonces, esos ungidos, al grabar un video, la unción queda atrapada en ese video, que cuando tú escuchas y ves ese video, esa unción te viene a tu vida. Muy bien, punto número 4. El punto número 4 es hablando con ungidos. En el punto número 1 les decía compartir con ungidos. Muy bien, uno comparte con esos ungidos y la unción se le pega. Pero en el cuarto es hablar con ungidos, es decir, preguntarles cosas a los ungidos. Cuando ya hay más confianza con ese ungido, tú le preguntas cómo hiciste, cómo ha sido difícil tu matrimonio, o cómo hiciste para tener ese don, o cómo oraste, enséñanos a orar. Los discípulos vinieron a Jesús y le decían: Jesús, los discípulos de Juan le preguntaron a Juan y Juan les enseñó a orar. Nosotros queremos que tú nos enseñes a orar. Enséñanos a orar. Y Jesús les enseñó a orar. Cuando tú compartes con un ungido, tú hablas con él y le preguntas secretos específicos. ¿Cómo oras tú? Y el ungido, como detecta que tú tienes hambre de la unción, te va a dar esos secretos. Y quiero yo compartir algo muy especial que me ocurrió. Bueno, me voy a romper el protocolo. Me voy a mover de aquí a mi biblioteca y voy a compartirles a ustedes unos libros, porque tiene que ver con un tema, con el tema que estamos hablando, de compartir con ungidos. Por ejemplo, este libro y por ejemplo este otro libro. Esperen un segundo. Estamos rompiendo el protocolo de los videos cotidianos, pero yo creo que eso también da mucho dinamismo. Vamos a mostrar 2 libros de 2 personas que son ungidas, que han sido ungidas y que para mí son una bendición y han sido una bendición en mi vida. Muy bien, por ahí estamos listos. Muy bien. Entonces, por ejemplo, cuarto punto, hablando con los ungidos. Tuve la experiencia de poder comprar este texto bíblico, un texto de una experiencia personal, el lugar más seguro en la tierra, del pastor Andrés McMillan. Los que saben en Medellín, los que son de Medellín, Colombia, saben que el pastor Andrés McMillan es un ungido. El pastor Andrés McMillan fue un misionero que vino aquí a Medellín en los años, empezando los años 90, y fundó un ministerio que se llama Comunidad Cristiana de Fe. Y pues Comunidad Cristiana de Fe llegó al punto hasta donde él entregó el ministerio, entregó la posta,
con 3.000 miembros, siendo, creo yo, la iglesia más numerosa, con más cantidad de personas en la ciudad de Medellín. Entonces, él es un hombre ungido, es un hombre del Espíritu, es un hombre que Dios lo usa también en sanidades, en milagros, en activación de dones espirituales. Resulta que cuando él lanzó este libro, nosotros tuvimos la oportunidad de estar en el lanzamiento y él nos dedicó este libro, a mi esposa y a mí, nos dedicó el libro. Y pues este libro fue una gran bendición para mi vida cuando yo lo leo. Cuando yo leo este libro, él cuenta experiencias personales, y resulta que en una de las cosas que él comparte que estuvo en Estados Unidos en un almuerzo con Carol y John Arnott, que son los pastores del mundialmente conocido Avivamiento de Toronto, Canadá, del aeropuerto de Toronto, y son amigos personales del pastor Andrés McMillan, y él cuenta que en este libro él cuenta que estaba almorzando con ellos y con Reinhard Bonnke. Y me sorprendió mucho cuando vi que él almorzó con Reinhard Bonnke, porque Reinhard Bonnke, bueno, les comparto por acá este libro. Reinhard Bonnke, un evangelista que ya está en la presencia del Señor hace unos 3 años o 4 años. Este evangelista Reinhard Bonnke fue un evangelista en África, y cuando él fue llamado por Dios, la visión que tuvo fue que el continente africano estaba siendo bañado por la sangre de Cristo, y Dios lo ungió. Miren este libro, Evangelismo con Fuego. Es el libro que él escribió, y fue utilizado un ministerio que se llama Cristo para todas las naciones, y llegó a reunir hasta 1.600.000 personas en una reunión. Miren esta foto que hay aquí, miren esta foto. No había lugar físico en África que pudiera contener las multitudes que este hombre llegó a capturar en una sola reunión. Por aquí hay algunas fotos de las cruzadas del hombre. Entonces él hacía las cruzadas en África con la ayuda de los pastores de la ciudad donde él iba a estar, y siempre tenían unas boletas para poner a firmar y a llenar a todas las personas que aceptaban a Jesús como su Señor y Salvador. Y en una campaña de 2 y 3 días, con boletas confirmadas con nombre, dirección, número de teléfono, millones en 2 y 3 días aceptaban a Jesús. Millones que quedaban a los pastores que estaban allí en la ciudad para que ya hicieran el resto del trabajo de consolidar, de discipular. Pero entonces este hombre era un ungido, y resulta que en este libro el pastor Andrés McMillan cuenta que estaba almorzando con él, y yo dije, este hombre atrapó la unción que estaba sobre Reinhard Bonnke. Incluso cuenta un testimonio de una conversación, una pregunta que le hizo al ungido Reinhard Bonnke, y la respuesta que le dio Reinhard Bonnke. No se las voy a decir para que vayan y compren el texto de nuestro amigo y pastor Andrés McMillan. Entonces, cuando yo leí eso, yo dije, este hombre ha capturado la unción de estos hombres de Dios y mujeres de Dios. Y yo pensé en mi mente, yo dije, tengo que almorzar con el pastor Andrés McMillan para yo preguntarle cosas y también capturar la unción que él capturó en Estados Unidos en ese almuerzo. ¿Por qué? Porque el cuarto punto es que la unción se captura hablando con los ungidos. Efectivamente, en junio de este año 2023 tuve la oportunidad de invitar a almorzar al pastor Andrés McMillan luego de una reunión de pastores aquí en la ciudad, y él me dijo que sí. Pudimos almorzar confiadamente, tranquilamente, donde recibimos consejos. Mi esposa y yo compartimos un rato muy chévere, muy bueno. ¿Y qué pasa? En Jesús, en Juan capítulo 6 versículo 63, decía a los discípulos que sus palabras eran espíritu y sus palabras eran vida. ¡Claro! Jesús con sus palabras impartía vida, impartía espíritu. Y yo creo que un ungido como estos imparte vida y imparte espíritu cuando habla. Entonces, hablando con los ungidos, atrapamos la unción. El quinto punto, o el punto número 5, estando en intimidad con el Padre. Cuando estamos en oración con el Señor, atrapamos la unción. Moisés, dice la escritura, que Moisés se iba al tabernáculo a orar, y dice que la nube de Jehová descendía sobre el tabernáculo. Allí estaba el Señor, y Moisés se quedaba tiempos allí orando con Dios. Cuando salía ungido, salía con una palabra para el pueblo, salía con dirección para hacer determinadas cosas con el pueblo.
¿Y qué pasaba mientras eso? Josué se quedaba a la puerta del tabernáculo esperando que Moisés salía. Entonces, de tal manera que cuando Moisés salía ungido, el primero que era expuesto a esa unción era Josué, el que en un futuro después, fue sucesor de Moisés. ¿Por qué fue sucesor de Moisés? Por estar expuesto a la unción que cargaba Moisés. Entonces, quinto punto, estando en intimidad con Dios. Cuando Moisés subía al monte, bajaba con el rostro resplandeciente de tal manera que la gente no podía aguantar la luz que venía sobre Moisés. Punto número 6, obedeciendo la palabra de Dios. Obedeciendo la palabra. Si tú me dices que tú obedeces a Dios, pero me sacas excusas para obedecer la palabra, es que esto, es que lo otro, es que lo demás allá y lo demás acá, tú no estás obedeciendo la palabra de Dios. Por lo tanto, tú no vas a ser ungido, tú no vas a atrapar la unción. Tú no vas a atrapar la unción. Jesús, miren el ejemplo de Jesús. Jesús, cuando llegó el momento de bautizarse, de que debía ser bautizado, él sabía que iba a ser ungido, pero él lo tenían que bautizar. Y cuando va donde Juan el Bautista para que lo bautice, Juan el Bautista, cuando lo ve, le dice: no, yo no soy digno de desatar el calzado de tus pies. Antes bautízame tú a mí, le dice Juan el Bautista. ¿Pero qué le dice Jesús? Es necesario que me bautices para cumplir ¿con qué? Con la palabra de Dios. Jesús estaba sujeto a la palabra escrita, los profetas. Él dice: es necesario cumplir con toda justicia. Y Jesús, siendo el Hijo de Dios, Juan entendiendo que era el Hijo de Dios, Jesús se deja bautizar por Juan. Pero entonces cuando Juan, que era el llamado por Dios para bautizar, bautiza a Jesús, Jesús se sujeta a la autoridad de Juan el Bautista, que era menor en el espíritu, que era menor que él, pero se sujeta. Viene la unción del Espíritu Santo, viene, se abren los cielos y desciende el Espíritu Santo, dice la Escritura, en forma de paloma, y se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, en quien mi corazón se complace. Es decir, Jesús fue ungido. A partir de ahí, el ministerio de Jesús se activó. ¿Cómo? Obedeciendo la palabra. Y finalmente, el punto número 7, no menos importante, ni más importante, ni nada de eso, todos son importantes. El punto número 7 es tratando bien a los ungidos. Tratando bien a los ungidos. Les cuento. Yo serví esta agua en este vaso. Pero lo serví en este, pero hubiera podido ser en otro vaso. Porque como me iba a dar sed cuando fuera a grabar este mensaje, yo quería tomar agua. La pregunta es: si yo quiero tomar agua, ¿para qué la sirvo en este vaso? ¿Por qué en este vaso y no en otro? No hay nada misterioso en eso. ¿Cuántos tipos de vasos hay? Hay vasos más grandes, hay vasos más flaquitos, hay vasos más gorditos, hay tazas, hay pocillos, más pequeñitos, más grandes, no importa. Lo importante es que yo, como ser humano, que decido sobre esta agua y decido sobre este vaso, escogí este porque yo quise. Obviamente me fijé que estuviera limpio el vaso y serví el agua. ¿Sí? Y eso es Dios. Dios, perdónenme, me pongo como ejemplo, Dios escoge el vaso, o sea, nosotros seres humanos, y deposita el agua que Él quiere, en la cantidad que Él quiere. Luego de mirar que esté limpio. ¿Por qué? Porque Él quiere que esta agua la beban otras personas. Él quiere trasvasarse en otros vasos también. Ahora, saliendo de la posición de Dios, que solamente era un ejemplo para ilustrar mejor el tema del vaso, si yo quiero la unción que es el agua, yo debo tratar bien este vaso. Yo no puedo pensar que voy a dejar caer este vaso, porque si yo dejo caer este vaso que es de vidrio, se va a quebrar y no voy a poder tomarme el agua que está en este vaso. Entonces yo en este comedor vine y traje un individual para el vaso, pongo este individual aquí en la mesa y en la mesa pongo el vaso. ¿Por qué? Porque no quiero que se me quiebre el vaso, porque tengo que tratar bien al vaso. Hay mucha gente que considera, y si tú eres uno de esos, hoy vas a renunciar a eso. Hasta hoy. Si tú eres uno de aquellos que dice: yo honro a Dios y no a los hombres,
Yo honro a Dios nomás y no a los hombres, porque es que los hombres son seres humanos comunes y corrientes como yo. Pero yo honro a Dios y la unción de Dios. Déjame decirte que Dios, siendo Dios, ungió a hombres comunes y corrientes como tú y yo, y los escogió porque simplemente Dios quiso, pero sobre ellos depositó una unción. Y esa unción es depositada sobre los que la pidamos, sobre los que pidamos esa unción, pero si este hombre quiere entregarla, si este hombre no quiere entregarla, la unción no va a ser derramada. Usted me va a decir, ay, pero ¿qué es eso? ¿Eso cómo así? Eso no está en la Biblia. Vamos a ir, cuando usted escucha y lee la escritura, en los libros de Reyes, cuando encontramos la historia de Eliseo y Elías. Elías le pregunta a Eliseo, ¿qué quieres que te haga? Y Eliseo le dice a Elías, quiero una doble porción de lo que tú tienes. Cuando le dice que quiere una doble porción de lo que tú quieres, de lo que tú tienes, Elías dice, cosa difícil o cosa dura has pedido. Pero Elías, que ya conocía su futuro y sabía que no iba a morir, sino que iba a ser arrebatado por unos carros de fuego, Elías le dice a Eliseo, si quieres recibir la segunda porción o una doble porción de lo que yo tengo, vas a tener que estarme mirando cuando yo sea arrebatado. ¿Cuándo iba a ser arrebatado Elías? No se sabía. En cualquier momento iba a ser arrebatado Elías. Pero Elías le dice, si me ves, si me estás mirando, cuando sea arrebatado, la doble porción será sobre tu vida. Ahora vamos a analizar eso. Pregunta, Elías era el profeta de Israel, el ungido de Israel. Pregunta, Elías ya sabía que era ungido. Pero la pregunta es, ¿será que Elías quería que Eliseo recibiera la doble porción de la unción? ¿Por qué se la pone difícil? Elías podía haber orado por Eliseo y Señor, dale lo que está pidiendo. Y listo. Pero ¿por qué le dice dura cosa has pedido? Seguramente porque él ya sabía que se le iba a poner dura. Usted me dirá, no, pero todo pasa por un propósito, Dios ya sabía que se iba a ocurrir así, y etcétera, etcétera. Sí, está bien, pero vámonos a la humanidad, porque cuando nos vamos a la humanidad, los personajes bíblicos aprendemos más, ¿sí? Entonces, pregunta, ¿Elías quería que Eliseo recibiera la doble porción? Perdóneme, en mi opinión, no quería. Elías no quería darle una doble porción a Eliseo. ¿Por qué? Porque fuera de eso, cuando usted sigue leyendo el texto bíblico, se encuentra cuando Elías le dice a Eliseo, ¿sabes qué? Espérame aquí un momentico, ya vengo. Si Elías ya le dijo, espérate aquí, que ya vengo, y ya le había dicho anteriormente, si me ves cuando sea arrebatado, vas a recibirla. ¿Por qué le dice, espérame aquí que yo ya vengo, voy a ir a hacer una vuelta y ya vengo? Porque Elías sabía que en cualquier momento haciendo esa vuelta, podía ser arrebatado de pronto, y si iba a ser arrebatado en ese camino y Eliseo se quedaba, Eliseo no recibía la doble porción porque tenía que haberlo visto. Ahora vámonos a otra pregunta. ¿Será que cuando leemos el texto bíblico encontramos que que Dios le habló a Elías y le dijo, Elías, dile a Eliseo que para recibir esa doble porción de la unción va a tener que estarte mirando en el momento que yo te arrebate a ti? ¿Será que Dios le dijo eso a Elías? No, Dios no le dijo eso a Elías. Fue Elías el que decidió que si quería la doble porción tenía que estarlo mirando. Hay que tratar bien a los ungidos. ¿Qué hizo Eliseo? Cuando Elías le decía, espérame aquí que ya vengo, Eliseo que le decía, no señor, yo me voy con usted, yo no me lo desamparo. Y Elías era así, Eliseo, para donde se movía Elías, Eliseo era así, para donde se movía. Ponía yo el ejemplo de que Eliseo, yo creo que era como un perrito, cuando una mascota, un perrito, usted le muestra un pedacito de comida y le empieza a hacer así, usted ve el perrito está así, el perrito está así, no le quita la mirada a la comida, y se la mira para allá y se la pone aquí y se la pone en círculos y el perrito va a estar mirando en círculos. Yo creo, sin duda alguna, que Eliseo con la unción estaba así, para donde se moviera Eliseo se movía. ¿Por qué? Porque Eliseo quería atrapar
la doble porción de la unción. Y el profeta, el ungido de Dios, ya había decidido cómo iba a venir esa unción. Eliseo se le aguantó todo, se le aguantó el mal genio, se le aguantó las rabias, todo el tiempo lo que usted diga, lo que usted diga, lo que usted diga, sirviendo a Elías, tratando bien al ungido, el vaso, vamos a obtener la unción, que es el agua. Que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, lo siento mucho, pero eso es lo que encuentro yo en la palabra. 7 puntos entonces de cómo atrapar la unción. Espero que ya te haya quedado claro. Como dije al principio, no quiero decir que esas sean las únicas formas de atrapar la unción. Seguramente tú tienes otras formas también que Dios te ha mostrado a través de la palabra. Y bueno, arranca con toda y dale con toda. Lo importante es que valores la unción y vayas detrás de la unción, porque esa unción te va a capacitar para ir a hacer la obra que Dios encomendó a ti. Listo. Si te gustó este video, quiero invitarte para que le des me gusta a este video. No te vayas si no te das me gusta. Quiero que también te suscribas a nuestro canal de YouTube y a nuestras diferentes redes sociales. Y para finalizar, vamos a orar por este tiempo. Listo. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por todos aquellos que están viendo este video. Tú conoces cada uno de ellos, mujeres, hombres, niños, jóvenes que están viendo este video, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú les enseñes, Padre Celestial, a atrapar la unción. Yo te pido, Señor, que la unción que cada uno de ellos está pidiéndote a ti, que tú vengas y se las des, Señor, y que les guíes, Señor, para llevar a cabo estos 7 puntos y puedan atrapar la unción y no dejen volar la unción, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre Celestial, porque esta unción no solamente viene para los que están en el ministerio a tiempo completo, para los pastores, para los profetas, los maestros, los evangelistas o los apóstoles. No, esta unción, Señor, viene para todos aquellos que están en diferentes áreas, Señor, en el comercio, en la política, en el arte, pero que vienen en los negocios, pero que están allí y necesitan la unción para desarrollar bien los negocios, para desarrollar bien las políticas públicas, para desarrollar bien el arte que impacte a todas las naciones. Todos pueden ser ungidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, muévete hacia esa unción y atrapa la unción. Que si estás viendo este mensaje es porque Dios está interesado en que tú atrapes la unción. Atrápala hoy en el nombre de Jesús. Dios te bendiga. Chao, bendiciones.